Hola mi gente, hoy día vamos a ver una tercera sesión de R y vamos a aprender a cargar paquetes o paquetes y vamos a usar bases de datos. ¿Ya? Entonces, dicho eso, podemos comenzar con nuestro script. En esta introducción lo que vamos a ver son, paquetes, cómo usamos los paquetes, que son colecciones de funciones, ¿ya? Y otros objetos que nos permiten hacer trabajo más fácil, más sencillo, más rápido, ¿no? Para instalar un paquete vamos a usar esta función install packages, ¿no? Install packages, y vamos a escribir el nombre del paquete entre comillas, ¿no? Así se instala un paquete por lo general, lo voy a cargar desde CRAN, que es el repositorio virtual internacional de R, y yo no lo voy a instalar porque el tidyverse ya lo tengo, pero lo recomiendo porque lo vamos a usar mucho, ¿ya? Lo vamos a usar mucho para ciencia política porque nos permite hacer trabajo más sencillo. Entonces, para cargar el paquete, ustedes tienen que apretar la función library y escriben el nombre del paquete, ¿eh? Y eso va a cargar el paquete para que ustedes lo puedan usar. Como pueden ver, demora un poco, pero en la consola ustedes pueden ver que se está efectuando el proceso de carga, tanto acá en la barra verde que va cargando, como en el símbolo de stock acá. ¿Ya? Ustedes pueden cancelar un paquete, una operación de R con esto, con el símbolo stop en la consola, y eso lo va a interrumpir. ¿Ya? Yo voy a pausar un poco mientras carga porque no sé cuánto se va a demorar. Y, ya, ahí está. Me parece que va a demorar un poco más, ¿no? Entonces yo voy a pausar un poco la grabación y voy a volver cuando esté. Listo, he vuelto. Como pueden ver, el paquete se cargó, dice que está construido bajo la versión 4.0.3 de R, y algunos paquetes interesantes que contiene Tidyverse, que es un ecosistema de paquetes, son ggplot2, que nos permite hacer una sintaxis de gráficos más sencilla, son gráficos bonitos, se ven bien, son sencillos de hacer. Otras paquetes que me interesan a mí son tidyr, que nos permite modificar bases de datos, pasarlas a formatos distintos, readr, que nos permite cargar los paquetes, dplyr, que nos permite manipular las bases de datos de manera más sencilla de lo que hemos visto hasta ahora, y stringr, que nos permite operar con cadenas de texto. Todo esto lo vamos a ver. Ahora, si ustedes terminan de usar un paquete, si no lo van a usar más, una de las opciones que tienen para descargarlo, para bajarlo de la carga que tienen ustedes, es esto: apretar, escribir la función dtouch, escriben el nombre de paquetes entre comillas, y el argumento segundo es muy importante. Detrás de la coma ustedes indican un segundo argumento que es un load igual t, ¿ya? Que t en este caso es lo mismo que decir true, ¿no? Yo no voy a ejecutar esta línea de código porque vamos a usar tidyverse, ¿ya? Va a ser uno de nuestros paquetes favoritos. Pero vamos a empezar de lo más básico porque yo esto no lo he mostrado nunca, que es el directorio de trabajo. El directorio de trabajo es el lugar donde R va a fijar su atención, ¿ya? R va a extraer los archivos del directorio de trabajo. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Es muy importante que nuestro directorio sea la carpeta en la que tenemos almacenados los archivos en los que vamos a trabajar. Porque si no, igual se puede hacer, pero hay que escribir el código más largo. Para elegir un directorio, ustedes pueden pueden escribir este comando, chusdir, ¿sí? Para elegir un directorio, ¿sí? Elegir un directorio. Y se les va a abrir una ventana, ¿sí? Que va a tener la carpeta, para buscar la carpeta en su equipo. En mi caso, yo voy a abrir, aquí en documentos, tengo una carpeta que se llama R, donde tengo todo, bueno, tengo algunas cosas de R, no suelo trabajar en esta carpeta, ya está anticuada, y fíjense que la función me va a tirar una dirección acá abajo, en la consola. Entonces nosotros vamos a copiar esto, y lo vamos a pegar aquí en setwd, o sea, fijar directorio de trabajo, set working directory. ¿Ya? Así tal cual, lo pegamos entre comillas, y corremos el código. Ahora, para ir a nuestro directorio, acá donde dice more, vamos a ir a Go to Working Directory. ¿Ya? Y ahí estamos. Ahora fíjense que acá yo tengo tres carpetas, tengo el historial de R y tengo una base de datos, ingresos, gastos 2017 partidos, que saqué del CERVEL, ¿ya? Con los ingresos y gastos de los partidos políticos. Si se fijan, la terminación de este archivo es .csv, ¿ya? Y esto nos permite conectar con lo que es descarga e importación de datos, porque R nos permite trabajar con distintos tipos de archivos, ya sean Excel, Minitab, TSPSS, Destata, etcétera,
Pero en este caso tenemos un archivo CSV, ¿ya? Que es un archivo separado por comas. La función readr, que se carga con el tidyverse, nos permite leer esto de manera muy sencilla, con el siguiente código, ¿no? read-csv. Es muy importante que entender que readr nos permite leer distintos tipos de archivos, ya sea un DTA o un archivo de SPSS o de Stata, y lo importante es que este CSV corresponde con la terminación de este archivo. Si esto fuera un Excel, esto tendría que ser readlxlsx, ¿ya? Un readxlsx. Pero como es un CSV, va a ser readcsv. Entonces nosotros vamos a escribir readcsv y el nombre de nuestra base, nuestro archivo tal cual está en el directorio, para cargarlo. Y vamos a guardar esta base como ingresos partidos. Entonces vamos a ejecutar esto. A veces demora un poco el leerlo, depende de lo pesada que sea la base. En este caso nuestra base es muy ligera, 1 mega casi, y tiene los nombres de las variables acá. Ahora, una cosa que sucede acá es que no nos acomoda trabajar con este tipo de nombres de variables en mayúscula, así que lo vamos a convertir en minúsculas. Por convención nosotros usamos el formato snake case para nombrar variables, que es todo en minúsculas, sin caracteres especiales y con un guión bajo como espacio. Para cargar este tipo, para pasar los nombres de las variables al formato snake case, podemos usar la función janitor, o sea, la función clean names del paquete janitor. Aquí está escrito de una manera diferente a lo que yo he enseñado, en primer lugar porque tiene esto. Esto es un pipe, ¿ya? Y un pipe lo que hace es decirle a R, primero corre ingresos partidos, pero luego, es como una función que nos permite hacer cadenas de comandos. Entonces corre la base ingresos partidos, pero luego busca el paquete janitor, y del paquete janitor la función clean names. La ventaja de esto es que nos permite ejecutar una función de un paquete sin cargar el paquete. Entonces yo hubiese podido escribir library para cargar janitor, hacer esto, pero después tendría que eliminar janitor de mis paquetes cargados. Entonces eso podría quitarme tiempo y, en fin, esta es una manera más rápida de hacerlo, porque janitor yo solamente lo voy a usar una vez acá, o quizás 2 veces, porque tengo otra base de datos. Y esto es perfectamente funcional. Entonces, ahora nosotros vamos a ver los nombres de nuestra base. Vamos a ver los nombres de nuestra base aquí. Como pueden ver, se cambiaron a minúsculas. Ustedes se pueden estar preguntando, ¿qué es esto de acá? Esto de acá en el fondo significa que carga las primeras 5 filas. Carga las primeras 5 filas, y la coma con el espacio en blanco significa que carga todas las columnas, ¿ya? Si yo esto le pusiera un 3, cargaría las primeras 3 columnas. O sea, cargaría solo la columna 3, perdón. Yo a esto tendría que ponerle una secuencia ahí para que me cargara ya las 3 primeras columnas. Si yo no le indico nada, me carga todo. Entonces, esto solamente lo hice para que se viera más fácil. Porque si yo no aprieto nada, me carga toda la base en la consola. Ahí está toda la base. Así que para cargar solo las primeras 5 observaciones se hace de esta forma. Ahora intentemos calcular la media del monto de los ingresos partidos. Trabajar con una base es como trabajar con vectores, entonces solamente tenemos que indicar con el operador de peso, primero la base que vamos a usar, que es ingresos partidos, y segundo la variable, que en este caso es monto. Para hacer esto vamos a usar min. Para calcular la media usamos la función min. Si se fijan, esto me va a aparecer el valor, y me va a aparecer el valor porque aquí no hay ningún valor NA. Entonces si yo pongo, aquí no existen valores NA. En esta base no hay valores NA. En cambio, si yo tuviera, por ejemplo, un vector llamado notas, ¿ya? Donde tengo una persona que se sacó un 1, otra persona que se sacó otro 1, 3 valores NA, y una persona que se sacó un 7. Sí, me faltó. Recuerden que para crear un vector hay que concatenar con C.
Entonces, si yo tengo esto y intento sacarle la media, me va a arrojar un valor NA. Y me va a arrojar un valor NA porque el valor NA no es un valor numérico, es un valor especial que tiene R para indicar que un dato falta. Y yo no puedo hacer operaciones aritméticas con algo que tenga un valor NA. Entonces lo que hay que hacer ahí es remover eso, remover los valores faltantes, aunque tipos de funciones base de R como la media, la mediana, las regresiones lineales, todo eso, etcétera, o ya sea ggplot para hacer gráficos, eliminan los valores NA automáticamente, pero en este caso vamos a aplicar un argumento NA omit. Está en inglés esto, entonces sería omit NA. Rayos. NA remove entonces. ¿Ya? En este caso la función NA remove nos permite eliminar, calcular como si no existieran esos valores NA. Y esto sería igual con la mediana. Por ejemplo, si ustedes intentan poner acá mediana, notas, veamos que no sale. Nos sale un valor NA. Entonces vamos a hacerlo con NA remove. Y ahí nos elimina los valores NA, lo calcula como si no existiera. En todo caso, vamos a ver cómo trabajar con los valores NA más adelante, pero esto es como una introducción para saber cómo eliminarlos rápidamente cuando tengamos que hacer operaciones matemáticas. Ahora, para extraer subconjuntos, que es algo que puede ser útil cuando queremos trabajar con solo una parte de la base de datos, tenemos varias opciones. Y creo que esto ya lo he mostrado, pero una de esas es vectorizar de a poco las variables de la base. Por ejemplo, extraigo el nombre de los partidos, extraigo el monto, creo la base de datos con la función DataFrame y cargo. Y ahí tengo un subconjunto de la base que es más pequeña. Ahora, hacer esto puede ser un poco tedioso, entonces otra que es más sencilla es darle un criterio con la función subset. Entonces yo aquí en la función subset lo primero que hago es tomar mi base, lo segundo un criterio, que en este caso es que el nombre del partido sea Partido Humanista, y tercero selecciono las variables que me interesan, que en este caso es el monto. Y esto me va a arrojar una base más pequeña en este caso porque solamente lo hice con el Partido Humanista. Entonces solo me tira el monto, pero ustedes lo pueden modificar para que les quede una base más linda. En fin, ya vimos como un poco de subset en la función anterior y en realidad no es una función que vayamos a volver a usar porque en las próximas sesiones les voy a enseñar a usar tidyverse y en particular el paquete dplyr para modificar bases, ¿ya? Para trabajar, para el manejo de bases y es mucho más sencillo. Pero creo que es bueno saber los fundamentos. En ejercicios vamos a usar los bases de datos del equipo March Madness, que ustedes pueden descargar aquí. Es un campeonato de básquetbol. Entonces lo primero que ustedes van a hacer es establecer un directorio de trabajo, que en este caso yo ya lo hice porque son mis descargas. Y para ir al directorio de trabajo vamos a ir acá a más Go to Working Directory. Lo segundo que ya vimos era importar el archivo CSV. En este caso la base de datos se llama match-madness.csv, todo en guión bajo. Va a demorar un poco en cargar acá porque como pueden ver es más largo, pero nuestra base está un poco más abajo. Está aquí abajo, March Madness. Y esta otra base GDP también la vamos a usar. Entonces para cargar esto, primero voy a limpiar la consola para que no se genere confusión con nuestro trabajo anterior. Limpio el ambiente y limpio la consola. Ahora la cargo con la función read CSV, porque recordemos que estamos cargando un archivo CSV. Y para ver el archivo tenemos dos opciones, ¿no? Podemos imprimirlo en la pantalla o podemos apretar aquí View March Madness. En este caso sucedió un error acá. No me lo leyó. Entonces nosotros vamos a inscribir esto en la consola. Vamos a escribirlo aquí abajo en la consola. Y ahí está cargado.
Entonces, para ver esto, nosotros podemos apretar podemos escribir la función view, ¿ya? Y view nos va a abrir un panel. ¿Ya? Nos va a abrir un panel con todos los datos que nos interesan. Como pueden ver aquí, los nombres de las variables también están en mayúsculas, así que nuestro siguiente ejercicio va a ser pasarlos a minúsculas con Janitor. Pero antes de eso, ustedes pueden ver las filas y columnas. Para imprimirlas, ustedes apretan la función, o sea, comandan la función dim. Tengo la manía de decirle aprietan. Como pueden ver esto, ustedes también lo pueden ver acá en el environment. Tienen de las filas 349 observaciones de 9 variables. La función dim les va a tirar esto mismo, pero va a imprimir el código. Para imprimir los nombres de las columnas, vemos la función names. La función names nos va a arrojar todos los nombres de las variables. Como pueden ver, están en mayúsculas. Nosotros vamos a cambiarlos a minúsculas con clean names de Janitor. Y lo siguiente que vamos a hacer es revisar otra vez. Como pueden ver, recambió a minúsculas todo. Ahora, quizás ustedes quieran ver qué tipo de variables es cada una de estas, y esto lo pueden hacer con la función str, ¿ya? Que les va a arrojar un resumen, ¿ya? Con las variables. Si se fijan, tiene el número de observaciones, las variables, tiene el nombre de cada variable, tiene el tipo de carácter, o sea, el tipo de vector, y las primeras observaciones de cada una de ellas. Si quieren ver cuántas conferencias diferentes hay, ¿ya? De la variable conference, hay una manera de hacer esto. ¿Ya? La primera es volver acá arriba, ¿sí? O sea, para que veamos la variable que vamos a trabajar, es conference, ya son 349 observaciones, pero yo no quiero saber el total de observaciones de la variable, porque por ejemplo subster se puede repetir varias veces. Lo que yo quiero saber es cuántas categorías puede tomar esta variable categórica. Y una manera de hacer esto es con la función unique. La función unique nos va a indicar el número de valores posibles, o sea, los valores posibles que puede tomar esta variable. Y como pueden ver son 33. Ahora, si ustedes quieren estar seguros, toman esta función, ¿ya? Esta línea de código, y le van a aplicar a esta línea de código otra función extra adicional, ¿no? Que sería len. Ya se hace de esta manera, como ven, van componiendo funciones. Parten con un objeto, que es el vector conference de la base March Madness, le aplican una primera regla, que es unique, y después a unique March Madness conference le aplican una tercera regla, que es la longitud. Y si ustedes apretan esto, por composición de funciones, les va a tirar el valor total. Son 33 categorías posibles. Ahora veamos la diferencia de las dos primeras columnas. Aquí la consola les va a imprimir la columna, la variable rank y la variable previous, y ustedes pueden calcular la diferencia de esta manera. Entonces ustedes pueden hacer un subconjunto de esto, por ejemplo, base de prueba. Esto no va a funcionar porque esto es un operador especial, pero ahora sí. Creo una base de prueba, creo una nueva variable que se va a llamar diff, y ahora las voy a unir. Base de prueba. Lo escribí mal. Base de prueba diff. Y ahí lo unió, ¿no? Y ahí se pueden ver las diferencias, ¿no? Que de la posición que ocuparon antes en el ranking y cómo están rankeados hoy. Entonces, ahí creamos una nueva columna en base a columnas que ya teníamos. Una nueva variable la creamos en base a variables que ya existían. Ahora, esto ya lo hicimos, ¿no? Calcular un nuevo vector llamado diff y calcular la diferencia, pero aquí tienen otra manera de hacerlo. Crean dos vectores, el vector anterior y el vector actual. Crean un nuevo vector, que es la diferencia, compuesto tanto por el vector anterior menos el vector actual, y crean la nueva base de datos. Entonces tenemos dos formas de hacer lo mismo.
Y si lo queremos agregar a la base más grande, cbean, March Madness y div. Entonces esta vez lo agregamos a la base que tiene todas las variables posibles. Entonces vimos 3 maneras posibles de hacer lo mismo. Ahora, usando esto, usando la base March Madness, que esto yo lo voy a sobreescribir. Esto yo lo voy a sobreescribir como March Madness. Usando esto, vamos a hacer un recuento de todas las escuelas que cambiaron 3 o más lugares en el ranking. Para eso lo primero es especificar la base de datos que vamos a usar. Y segundo, lo que nos interesa es el valor absoluto de la variable div. ¿Por qué valor absoluto? Porque nos interesan las que cambiaron 3 lugares en el ranking, y 3 lugares en el ranking puede ser subir 3 lugares o bajar 3 lugares. Por eso nos interesa el valor absoluto del cambio. ¿Ya? Por eso es el valor absoluto de 3. Ahora, vamos a seleccionar todas las variables. Entonces, el subconjunto nos arroja todas las escuelas que cambiaron 3 lugares, ¿no? Tenemos Virginia, Michigan, St. Joseph, Georgia, etc. Ahora vamos a trabajar con otra base de datos, ¿no? Vamos a importar la que yo les dije, del GDP, del PIB, ¿ya? Que son 264 observaciones y 60 variables. Y vamos a calcular la diferencia en el PIB entre 2007 y 2017 para cada país. Y les voy a mostrar otra forma de hacerlo. Si se fijan, aquí, en PIB, y se fijan, los nombres de las columnas son o sea, los nombres de las variables son números, pero están entre comillas. Si ustedes escriben acá el número así, sin comillas, R lo va a calcular como un valor y no lo va a aceptar, va a tirar error. Entonces es importante ponerle comillas. Vamos a crear el vector div, que esta es otra forma de hacerlo. Escribo la base de datos, abro corchetes y escribo el nombre de mi nueva variable, y le indico a R cómo la va a operacionalizar, que en este caso va a ser el PIB de 2017 menos el PIB de 2007. Entonces ya tenemos 3 formas de crear variables en una base de datos y agregarlas. Aquí vamos a escribir de nuevo la base de datos, y vamos a buscar la variable div, que como esta base es muy larga, pero está acá al final, ¿ya? Y nos indica cuánto es la diferencia del PIB entre 2017 y 2007. Ahora vamos a crear un subconjunto de países que vieron un aumento de más de $1 billón. Entonces para eso creo el PIB. O sea, primero escribo en la base de datos en la que voy a trabajar, que es PIB, y segundo, la condición. La condición que me interesa es que la diferencia entre 2017 y 2017 sea mayor o igual a $1 millón. Entonces, en este caso no es con valor absoluto porque me interesa específicamente un aumento. Entonces, apretamos. Y aquí me aparecen todos los países. Como pueden ver, hay confederaciones también acá, ¿ya? O zonas geográficas, ¿ya? Y hecho esto, tenemos la primera introducción a lo que es manejo básico de R, y vamos a seguir trabajando en sesiones posteriores. Muchas gracias por venir.